Bueno, señores, muy buenos días. Arrancamos con Cardi B y el prodigio en Saturday Night Live. Lo que no se había visto se vio. Ahí ven ustedes a esta dama haciendo gala de sus dotes musicales, de sus dotes bailables. Así arranca la semana, este lunes 2 de febrero. Hoy vamos a tener algunos puntos sobre el tema musical, porque además de esta interpretación, este performance de Cardi B con ese vestido con los colores de la República Dominicana, también hay que decir que Bad Bunny se ha llevado todo ayer en los premios Grammy. Y creo que más allá del tema del espectáculo, hay que hacer algunos comentarios sobre lo que fueron sus declaraciones, además de decir que es la primera vez que un artista latino se gana el Grammy. En los 68 años que tiene este premio, se ha llevado el álbum, mejor álbum del año, también se ha llevado el mejor álbum de música urbana y la mejor actuación musical. Ocurre una semana antes de lo que será su actuación en el Super Bowl. De eso se ha hablado mucho, incluso han surgido algunas imágenes que muestran el momento en el que el señor Bad Bunny, Benito, conocido como Bad Bunny puertorriqueño, pues está ya ensayando. Se sabe que habrá parte de lo que ha sido su éxito en la residencia que le ha llevado por todo el mundo y que sobre todo fue un tremendo éxito en Puerto Rico, la isla del encanto, su isla natal. Vamos a ver rapidito, compañeros, les pido por favor que veamos a Bad Bunny cuando recibe este galardón en la noche de ayer en los Grammy y hace un mensaje que otros compartieron también en esta entrega en contra de la actuación del ICE en Estados Unidos. Vean. Bueno, ahí está, palabras más, palabras menos, esta recepción del premio que fue aplaudida ayer en el escenario de los Grammys. Y repito que ocurre una semana antes de que Bad Bunny esté en el Super Bowl. Si esto tendrá algún tipo de consecuencias, no lo sé, pero sí sé que al cabo de pocos días, poco hay que hacer, poco se puede hacer para cambiar al artista. Digo yo, por si acaso eso está contemplado en la mente de alguien. Compañeros, al margen del tema del espectáculo, que creo que era una nota porque esto ocurrió anoche, hace pocas horas, hay otras informaciones de las que quiero darles cuenta. Una de ellas tiene que ver con el lamentable suceso que ocurrió ayer aproximadamente a las 8 de la noche, entre 7 y 8 de la noche, en la urbanización Piantini del Distrito Nacional. Lamentablemente una mujer cayó de un piso 11 en la calle El Retiro. Autoridades ya han confirmado que se trata de la señora Ángela Ortega, esposa de un integrante del cuerpo diplomático canadiense, representante acá en la República Dominicana. Por ahora las investigaciones están abiertas. De entrada, nuestra solidaridad con esa familia, al igual que por supuesto decir que el viernes pasado nosotros no sabíamos, todavía no se había informado del lamentable fallecimiento de Ramón Alburquerque. Hemos visto honras fúnebres acompañadas, por supuesto, por sus compañeros de partido, pero también acompañadas por otros dirigentes políticos connotados de la República Dominicana. Ramón Alburquerque ha dejado una interesantísima impronta en el espectro político de la República Dominicana, un hombre que supo hacerse a sí mismo, un hombre que definitivamente rompió las barreras de los estratos sociales bajos para convertirse en un ingeniero, para convertirse en un especialista además en materia energética, y de quien se ha estado hablando muchísimo en estos días. El presidente Abinader, afectado, afligido, al igual que José Ignacio Paliza, los vi a ambos participar de sus actividades fúnebres de esa última despedida, al igual que su compañera de partido, Milagros Ortiz Bosch, Carolina Mejía, entre otros. Pasa sus restos y sosiego a sus familiares y amigos, compañeros de partido. Finalmente, compañeros, no quiero extenderme demasiado. Sé que, primero, además, saludarlos, Federico, Héctor, Nelson, qué bueno verlos a todos otra vez por acá. Hay que decir que República Dominicana y Venezuela, a partir de ayer,
ya se ha formalizado la intención de que vuelvan a tener relaciones consulares y que los vuelos comerciales entre ambos países que se encontraban detenidos desde hace meses, pues vuelvan a transitar de manera regular. Esa noticia ha llenado de alegría a muchos venezolanos que residen en la República Dominicana y que hasta ahora no habían podido continuar con la regularización de sus documentos, con sus procesos consulares normales, y tampoco habían, por supuesto, regresado a Venezuela. Eso ocurre horas después de que ya Estados Unidos tiene encargada de negocios en Caracas. Compañeros, muy buen día. Muy buen día. Buen día, Catherine. Buen día, Nelson. Héctor, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy, 2 de febrero 2026, a Dios sean las gracias por el amanecer de este nuevo día, como todos los días. Hoy es Día Mundial de los Humedales, la conferencia de Ramsar, firmada en Irán en su momento. Los humedales que fueron, aterrizando en el lenguaje claro, los manglares, una parte integral e importantísima del ecosistema y de la biodiversidad y primera línea de defensa de la preservación de las zonas costeras. Quizás en una época, cuando se firmó incluso adelantada a su tiempo Ramsar, se pensaban que los humedales, los manglares, eran cosas que habían que quitar con un bulldozer para poner un hotel. Luego la naturaleza, sobre todo en el este del país, se encargó de poner las cosas en su lugar y ahora nos damos cuenta de que hay que preservarlo. Y qué bueno ver a fundaciones de hoteles y a un cambio de cultura hotelera que protege los manglares como debe de ser. Un día como hoy, en 1922, James Joyce publicó el Ulises, hace la edad de 40 años. Si usted lo ha leído, felicidades, y si no lo ha leído, evite leerlo lo más que pueda, para que cuando lo haga, lo pueda entender, porque caramba, qué difícil el Ulises. Como que qué difícil fue aceptar que la batalla, la Segunda Guerra Mundial, se ganó un día como hoy, con la derrota del Sexto Ejército en Stalingrado, 1943. No lo que dice ninguna película de Hollywood, que fueron los americanos. No, la ganó el ejército soviético hoy. Anótelo ahí, eso no se puede olvidar. Como no se puede olvidar, aunque no sabemos para qué, que en 1973, un día como hoy, viernes, me recuerdo porque lo leí, no porque estaba vivo, desembarcó en Caracoles Francisco Alberto Caamaño al frente de una escuadra de 9 hombres para derrocar el gobierno de Joaquín Balaguer, siendo fusilado 16 de febrero, apenas 2 semanas después de este día. 53 años del desembarco de Caracoles y aún quedan muchísimas preguntas pendientes. En el plano internacional, el presidente Donald Trump sigue cercando el lazo sobre Irán. El gobierno de Irán está dispuesto a hacer negociaciones y concesiones en el plano nuclear, aunque a esa concesión adicional se le están agregando que reduzca el programa de misiles y que reduzca la intervención en guerras proxy, a lo que el gobierno de Irán se niega. Es un tira y floja, pero con escuadrones de flotas acercándose en el Golfo Pérsico, la tensión y el precedente venezolano, la tensión se exaspera, como en Cuba también se siente la presión del presidente, de las medidas dispuestas por el presidente Donald Trump sobre la isla. México anuncia el envío de ayuda humanitaria y recalca de que desde principios de mes no ha vuelto a enviar petróleo. El barco de gas que estuvo en Jamaica cargando gas antes de ayer salió vacío, es decir, que la situación, la precariedad, que de por sí es histórica y estructural en Cuba, aumenta, a lo que se pone sobre la mesa la posibilidad de una crisis humanitaria sin precedentes, mucho mayor que el periodo especial. Llegó el día de hoy a Washington el presidente Petro. Mañana va a tener una cita en el Salón Oval. ¿Qué dirá Polimárquez de esta reunión? Son dos personas que están en las antípodas ideológicas, pero tienen mucho coincidencia en lo que es la incontinencia verbal y también la chabacanería y el buen trato entre personas que se ven iguales. Para muestra, la forma en que el presidente Trump congenió con el presidente Lula. Esperemos, en todo caso, más allá de las especulaciones y la chanza, que sea una reunión provechosa para ambos países y para la seguridad hemisférica. No dejar de recordar, Catherine, que el viernes pasado la señora Delcy Rodríguez, porque si le digo presidenta, faltaría a la verdad histórica, le solicitó a la Asamblea de ese país la promulgación de, cito, una ley de amnistía general
que cubra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente. Lo dijo ella, no lo estamos diciendo aquí. Me imagino que la violencia política del 99 al 2026 no la hizo la oposición. Me imagino que la violencia política la hace quien por antonomasia puede ejercer la violencia política desde el poder, que es el Estado bolivariano, chavista, que rige ahí. Y para muestra, anunció el viernes una amnistía general y el cierre del helicoide. No habían presos políticos, pero hay amnistía. No habían tortura, pero cerramos las 40 en Venezuela el helicoide. Chupe usted y déjeme el cabo. En Haití los días se están contando porque el próximo sábado se le acaba el mandato al Consejo Presidencial de Transición. ¿Qué pasará después de ahí? Los italianos dirían kilosa. Y en Costa Rica, la señora Laura Fernández ganó con 48% en primera vuelta. Se necesita 40 para ganar. Los últimos sondeos dicen 48, algunos hablan de 51, pero su lejano contendor, Álvaro Ramos, está a 33, 15 puntos de distancia. En el plano local, el presidente Luis Abinader salió para Dubái ayer a una cumbre de gobiernos, designó en el ITLA a Jimmy Rosario Bernal, nuevo incumbente de la institución, y finalmente Danilo Medina dijo ayer que el PLD se está dispuesto a aliarse con cualquiera, pero que vayan allá a la independencia, a aliarse con el PLD, porque el PLD no se va a aliar con nadie, no adhesión. Mientras eso ocurre el mismo día en que José del Castillo, ex senador por la provincia, del PLD y ex miembro del comité político de esa institución, juró conjunto con su esposa Charineo Valles como miembro de la Fuerza del Pueblo y, como dirían en el monopolio, pasó por, ¿cómo? Pasó por Go. Como cobró 500 sin pasar por Go, porque entró directo a la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Felicidades a ambos partidos por las actividades en fortalecimiento de sus respectivas organizaciones este fin de semana. Buenos días. Muy buenos días, buenos días. En lo de Costa Rica, en el primer proyecto de reforma constitucional, Héctor Marte seguro recuerda bien, estaba así: si tú sacabas más de 40, o la diferencia entre el primero y el segundo era 10 o más, no había necesidad de ir al balotaje. Yo creo que sí, todo tiene lo que implica sentido esa segunda vuelta. Y ahí se dio más de 40. No que 40 sea la gran cifra, pero significa un buen porcentaje de la población. Lo de Petro, acuérdense que hace poco Trump lo llamaba matón y como principal narcotraficante. Eso es la política real, porque si hay un aliado de Estados Unidos en esta área, es Colombia. Estaba revisando ahora, tiene 7 enclaves o bases militares en Colombia y Estados Unidos, y tienen una unidad férrea en la cosa esta de la lucha con el narcotráfico. Entonces Estados Unidos no puede desdeñar un aliado de ese calibre. Lo de Venezuela voy a hablar poco. El asunto este de la apertura al inicio de este proceso a nivel de consulado, ya el viernes se habían quitado las limitaciones a líneas aéreas norteamericanas, estadounidenses, que estaban paralizados eso desde el 19, todo eso yo lo veo positivo, aunque veía un abogado de la Florida que decía que van a tener que cambiar la narrativa, porque si dicen que en Venezuela ya hay libertad, que en Venezuela, dice Trump, viene la prosperidad, el discurso para los venezolanos que están por lo menos en Estados Unidos va a tener que cambiar. Pues bueno, usted dice para su país, porque allá la cosa está bien. Curioso ese abogado, pero me llamó la atención. Pero solo quería decir, yo recuerdo cuando nuestro embajador en la OEA gritó que no reconoce a Daisy, yo dije aquí, yo estaba llamando al canciller para decirle que esa no es la onda, porque ya Trump, el día 3 temprano, había dado señales de que por dónde andaban los disparos. Entonces habría que cambiar ese discurso y montarse en esa guagua a ver dónde va a parar. Una positiva, 5.000 millones la inversión extranjera directa. Nada más había que esperar la confirmación, se decía eso. Pero pasó rayando, 5.032. Yo creo que... Caen buenos esos 32. Recogieron, bebé, que ya dijimos que iban a ser 5.000. Con la calculadora en mano, espérate. Pero se pasó de los 5.000 millones en el 25. Yo estaba viendo el cuadro que suministró el Banco Central y en el 20 fueron 2.000 y tantos millones. Es decir, que la cantidad de inversión directa en el 25 es casi 97 más
que en el 2020. Eso es mucho dinero y cubre prácticamente todo el periodo de Abinader. Y para los economistas, Hacienda, Leace Magín tiró ayer el informe ya con los números oficiales del ejercicio fiscal del año pasado. Dice Magín que el déficit es de 3.45%, equivalente a eso, que la deuda pública con relación al PIB se sitúa en 47.948 y que el gasto de capital está en 2.6%, o estuvo en 2.6%. Esas son cifras oficiales que ahora los economistas van a reelaborar. Para Magín eso está muy bien y mejorando. Hay alguna gente que no lo creen así. Léanse a Andy hoy. Sí, señor. Léanse a Andy. Aquí tengo el oro. ¿Y dónde puse yo un apunte de Andy? Que si tenemos las manos atadas, preguntaba. Las manos vamos a seguir. Sí. Con el oro a más de 5,000. Y subiendo. Y subiendo. Andy tiró unos cálculos Lo nunca ahí. visto. De que hay que marcharle, o no marcharle, porque parece como confrontación, que hay que revisar el contrato con Pueblo Viejo. Claro. Principalmente en un punto que le llama impuesto mínimo alterno, o sea, IMA, una cosa así. Dice Andy que con los precios de hoy, en vez de recibir 18 centavos por onza, nosotros estaríamos recibiendo 32. Correcto. 32.5. Que con eso hubiésemos podido hacer 2 carreteras del ámbar. 2 del ámbar y otro metro. Claro. Entonces él llama a Abinader a que haga una convocatoria firme, valiente e impostergable para acordar la justa y necesaria restauración. Revisar ese contrato. Pero eso está paralizado desde el 2016. Desde el 16-17 hay una mala negociación. Bueno, si vamos a hablar de todo lo que está paralizado en minería. Pero por lo menos sobre todo en el oro con San Juan de la Maguana. No, por eso, pero hay que ser equitativo porque Pueblo Viejo le está cayendo el maná del cielo. Yo estuve conversando con una persona vinculada a la minería este fin de semana y me decía, mira Catherine, si a mí alguien me hubiese dicho el año pasado que esto iba a llegar a $5,000 la onza, yo me hubiese reído. Aunque Andy dice que en un artículo que él publicó hace algunos meses, él proyectaba esta posibilidad, pero la verdad es que solamente que haya llegado a $5,000 la onza hace que cualquier país que tenga en sus reservas una cantidad importante del recurso, pues debería estudiar cuál va a ser la proyección y qué se debe hacer para obtener pues las mejores facilidades para que, como bien señala Federico reiterativamente en sus artículos, esto se quede más allá de que entre dinero al Estado o que entre dinero a la empresa minera, sino que también, por supuesto, se logre que se derrame en las comunidades que con justa moral dicen eso a nosotros no nos termina por beneficiar de una manera importante y coherente. En el caso de Barrick habrá mucho que hablar sobre ese particular y creo que es un buen tema el que ha traído Andy hoy a la mesa. Héctor. Buenos días. Feliz inicio de semana. Hoy es el primer lunes también del mes de febrero. Hay ustedes han mencionado muchas de las noticias importantes. Algunas de ellas podremos ahorita con mayores detalles comentarla. Hay una muy buena que fue que ganó el Escogido. Ganó República Dominicana. Fue hoy el juego que terminó para nosotros. Para nosotros comenzó a las 9:30 de la noche. Y yo no vi el final, vi que estábamos ganando, me parece que estábamos ganando 5-1. Se pusieron cerca, finalmente ganó el Escogido, ganó República Dominicana 5-4. Ustedes mencionaron, algunos de ustedes, la despedida a don Ramón Alburquerque. Se ha hablado mucho, que por cierto, la Liga Municipal Dominicana fue una de las paradas, uno de los lugares donde le rindieron honores. Se ha hablado mucho de la expresión, el entrentó que hizo famoso a don Ramón Alburquerque. Hay que poner un poco de contexto con ese episodio. En el momento que se produjo, que no se ha hablado mucho de eso, en ese momento había mucha tensión entre la oposición y el gobierno. En ese momento el gobierno era PLD y la oposición era PRD, pero dominaba el Congreso y había mucha tensión y se produjeron muchos episodios. Uno de ellos fue que generó una gran crisis, fue la selección de la Junta Central Electoral de manera unilateral por parte del PRD, que tenía mayoría en el Congreso.
Otro momento también fue el tema de la Cámara de Cuentas. Y lo de la Liga, se produjo una alianza entre el PLD, opositor en ese momento, gobierno en ese momento, pero opositor en el Congreso. Uno de los pocos momentos de la historia reciente en la que se ha visto esa diferencia de que un partido controla el Poder Ejecutivo, pero no controla el Congreso. Y ahí se produjo una alianza entre Partido Reformista y PLD. El PLD apoyó al Partido Reformista, que era una tercera fuerza en ese momento, para asumir el control de la Liga Municipal Dominicana en un proceso cuestionado, un proceso en el que hubo muchísimas denuncias, y en ese momento que estaba Ramón Alburquerque junto a los senadores, era presidente del Senado, junto a los senadores, se apareció en la Liga y entonces se produjo ese episodio que en ese momento las opiniones estaban totalmente divididas, o sea, la sociedad estaba polarizada precisamente por los conflictos que había, porque usted estaba en un lugar o estaba en otro, o apoyaba a uno o apoyaba a los otros. Y en ese momento, para algunos, la expresión de Ramón Alburquerque fue una expresión de defensa a la democracia y a la institucionalidad. Para otros fue un exabrupto y lo capitalizaron de manera negativa, o sea, se lo enrostraban a Ramón Alburquerque y al PRD y lo mencionaban como una muestra de que era un partido de caos, un partido de desorden. Lo menciono porque en ese momento había mucha división entre la sociedad, había ese problema, esas fricciones, esas tensiones, y ahora, después de muchos años, uno se da cuenta, bueno, uno con mayor nivel ya digamos que de reflexión, uno puede decir que eso fue un simple episodio, una expresión de esas diferencias políticas que había en ese momento. Y a don Ramón Alburquerque lo que se le conoce y se le va a recordar siempre por su gran talento, por su gran preparación y ese ejemplo de superación que han resaltado algunos dirigentes que lo conocían, como José Ignacio Paliza, que inició en la política de la mano de Ramón Alburquerque. La primera experiencia que tuvo José Ignacio Paliza como político fue como asistente personal de don Ramón Alburquerque. Quiero referirme brevemente al tema de una de las instituciones del Estado donde ahora mismo hay mucha tensión a propósito de cambios recientes, no tan recientes, porque los cambios se dieron el 6 de enero. Y después de eso, uno ha visto la transición en la mayoría de las instituciones que ha transcurrido de manera fluida. Miren el ejemplo que dieron Ito Bisonó y Yayo Sanz Lobatón, que había una actividad que se supone que era de industria y comercio, y entonces en esa transición los dos estuvieron. Y lo hemos visto juntos en otras actividades. Y hay otros funcionarios también que fueron designados para en ese momento, fue el 6 de enero, hace hoy 4 semanas, y la transición ha fluido de manera correcta, de manera adecuada. Sin embargo, hay un gran ruido en una de las instituciones, que es en Supérate, donde la nueva incumbente ha prendido la planadora. Ya eso no es una especulación, ya eso no es una versión, eso es un hecho. Hay cancelaciones significativas. Yo no me gusta la palabra masiva, porque uno no sabe todavía en qué medida hay, pero definitivamente hay bastantes cancelaciones y se han dado muchas de ellas a nivel del Departamento de Comunicación. Escúchame, obviamente nos vamos a enterar de eso. Supérate, que llegó Mayra Jiménez. Mayra, que estaba confundiéndola con la que dirige Anilda. Mayra Jiménez, que era ministra de la Mujer, okay. pasa a ocupar la dirección de Supérate. Gloria Reyes fue entonces la ministra de la Mujer. Atención, pero los ruidos se han oído de un solo lado. Atención, en Supérate es que se están escuchando los ruidos. Y definitivamente eso es un tema que provoca angustia, provoca preocupación. No es justo que colaboradores, como le dicen ahora, empleados de una institución del Estado tengan que pasar por momentos de angustia, por momentos de tensión, en un cambio que ni siquiera es de un partido a otro, es del mismo partido, y donde uno entendía que las cosas estaban funcionando bien. Pero quise mencionarlo porque ya el ruido es como muy, se está dando bastante intenso, o sea, definitivamente no es un caso, 2 casos, 3 casos, no son casos aislados, sino que definitivamente ahí se prendió la planadora. Déjeme dar un detallito
Atención al amigo que le gusta fusilar gente. El viernes preguntaba yo en el Caribe que no he visto nada de los actos del Día de la Juventud, que era el sábado. Y averiguamos y No averiguamos. dejaron entrar la prensa. No, pero que no se sabía nada el viernes. Y el acto grande de premiación que hacen. Vamos a averiguar, no averiguamos nada. Me enteré que el sábado, cuando la prensa fue al Teatro Nacional, no lo dejaron entrar. Que era una actividad sin acceso para la prensa. Nadie entendió eso. Lo pusieron en un saloncito. Y lo peor es que dijeron, le vamos a mandar una nota de prensa. Pero la nota de prensa que mandaron no decía, no tenía ni detalle de la actividad, ni decía los ganadores ni los renglones. ¿Qué pasa en el Ministerio de la Juventud? Yo hablé del Ministerio de la Juventud de la clandestinidad. Pero no me quedo con la ofensa a la prensa, ¿verdad? Innecesario. Innecesaria. Y con la presencia de Abinader. Nadie se enteró y no dejaron entrar a los periodistas. A propósito de ministerio y dirección de lo que hay ruido, ¿qué pasa en el Ministerio de la Juventud que hicieron una actividad clandestina? A mí me avisaron el En sábado. el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional. Oye, qué clandestinidad. ¿Y por qué no querían que entrara la El prensa? sábado, Como todos los años. No, pero además se desluce un acto que debería, Claro, o sea, claro. un acto bonito, positivo, Digno o sea, de resaltar, todo claro. bueno. No había o sea, nada que ocultar ahí. No había nada que ocultar. Mira, Mira, si se hubiesen gastado en invitaciones o acceso a la prensa, lo que se gastaron en la pantalla, otra cosa pasaría. Pero Que nada. el contratista no es mío. Yo No, recibí claro un que mensaje el no. Pero a lo sábado mejor se de anima. una persona del ministerio. Le dije, pero ustedes están convocando hoy. Yo lo tengo aquí, el mensaje. Mira, pero ustedes están entonces- convocando hoy sábado. Entonces, ¿qué sucede? Ayer el pobre Jorgito, que está caliente, Jorgito, se pasó la mañana entera mandando nota, video de esa actividad. No sé si es que Palacio está concentrando la comunicación que limitó al Ministerio de la Juventud y que entonces Palacio, le hace Jorgito, ayer estaba en una febril labor mandando videos, mandando todo. Eso lo mandó Jorgito, todo eso que está ahí, nadie sabía de eso. Bueno, Pero ni modo, quería clavar esa banderilla de cosas que están mal, con saludo al amigo que fusila gente. lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. Y lo que está Parece bien, que el está bien. presidente no lo sabía porque llegó en Chacabana rompiendo el protocolo. Ay, del acto. el presidente Dios era mío. parte del montaje, estaba como en la quinta fila, junto con el ministro y todo. Como en la quinta fila. Mira, el único en Chacabana, no estaba en el protocolo. Ganar Apolo 27, creo que se llama, del INTE, el gran premio. Excúsenme esa banderilla, pero que hay cosas. Es mejor nadie decir, porque yo que vine Es mejor que positivo. ni nada digamos. Lo que sí tenemos que decir es que está en la portada del periódico El Caribe y de cdn.com.de. ¿Qué tú crees? ¿Quién? Raiza Álvarez, Raiza. que tiene que decirnos que está en la portada. Ah, yo pensaba que era que el ministro de la Juventud. Yo, dije, Ahí se la dejan entrar. yo di instrucciones que no publicaran eso, porque hay que No, respetarse no, no. también. Que vamos a ver qué es lo que está en portada. Ya, yo sé, yo pensaba que Claro. eso estaba. Era para que se viera de una vez. No, si Era eso para que se si viera eso de salía en una vez. portada, yo tirando este discurso. Raiza, eso está. Adelante, Raiza. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta. Y definitivamente la noticia del Ministerio de la Juventud no está en la portada. Y nosotros vamos a iniciar pues con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que entregó 1.273 nuevos profesionales durante la graduación número 113 desarrollada en el campus de Santiago. En otra nota, el economista Andy Dawaje pide a las autoridades no seguir de brazos cruzados con el oro, ya que el aumento pues aumentó de precio y el mercado internacional también pues se encuentra en estas situaciones. Continuamos ahora con los datos del Ministerio de Hacienda y Economía, quien manifestó que el gobierno cerró el ejercicio fiscal del 2025 con un déficit equivalente al 3.45% del Producto Interno Bruto y una deuda pública situada en 47.9% del PIB. Y cerramos la portada con el cantautor dominicano Ramón Orlando, invitado especial del Desayuno del Caribe y CDN, donde dio detalles del concierto por los 50 años de su trayectoria musical. En la contraportada hablamos de deportes y de Cibao FC y Delfines, quienes ganan en la liguilla, mientras que el otro partido de la jornada, 4, Salcedo FC y Pantoja igualaron a 1 gol. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del expresidente Leonel Fernández, quien acusa al PRM de mantener privilegios en las importaciones. En una nota internacional, Gustavo Petro viaja a Estados Unidos para su crucial reunión
con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Y cerramos invitándoles a conocer la lista completa de los ganadores de los premios Grammy 2026. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiera nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. Bueno, definitivamente Jean Suriel queda liderando como los mejores pronosticadores meteorológicos. Yo recuerdo que el jueves, él habló que desde el domingo venía una brisa y venía un frío, y efectivamente está la brisa, está el frío. Ni modo, abríguese bien por lo menos hoy y mañana. Bueno, Jean también habla de un fenómeno denominado ciclón bomba. Sí, que es el que está empujando este aire frío a República Dominicana. Él dice que no explota esa bomba, No. pero ciclón bomba, no lo conocía hasta que escuché a Jean. Un saludo para Jean, y como todos los lunes aquí va el informe que nos brinda el Instituto Nacional de Meteorología. Dice así: el sistema frontal seguirá moviéndose hacia el este, ubicándose sobre la isla de Puerto Rico. No obstante, el viento moderado de dirección noroeste y del norte en ocasiones, los efectos locales propios de la orografía dominicana, así como los remanentes nubosos que ha dejado el sistema frontal al cruzar el país, provocarán durante el transcurso de la mañana precipitaciones débiles a moderadas, en ocasiones con ráfagas de viento. Estas lluvias serán más frecuentes sobre diferentes provincias del litoral atlántico, el suroeste y la cordillera central. Mañana martes se prevé que los efectos asociados al viento moderado del noreste, sumados a los remanentes nubosos del sistema frontal y la orografía local, mantendrán las condiciones favorables para que se produzcan lluvia dispersa y ráfagas de viento sobre distintos municipios de las provincias Espaillá, Puerto Plata, El Ceibo, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Barahona, Pedernales, La Altagracia, Atomayor y Samaná, entre otros municipios. Hasta aquí el informe del tiempo para este lunes, que contamos a 2 de febrero. Regresamos, amigos, con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a leerles en Facebook Live. Mucha gente conectada por allí temprano, cosa que nos encanta. Gracias, Delio Samuel Marmolejos Frica, por estar con nosotros. Alan Daniel Vargas Corsino, que también siempre está por allí. Dice que hoy es el cumpleaños de su novia. Felicidades para ella. Cristian Segura, muy buenos días. Feliz y bendecido inicio de semana para mi equipo de periodistas en la mañana desde Santiago Villa Olímpica. Gracias, Cristian. También Frank Pérez Mota. Dice que hay un error en la estatua ecuestre de Duarte, pues no cumple con las reglas cuando un caballo tiene 2 patas alzadas. Dice que murió en batalla. Eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Duarte murió de tuberculosis en su cama, por lo que él tiene que tener el caballo las 4 patas en el... Yo no lo iba a decir, pero qué bueno que tú lo mencionaste. Es cierto. Es una norma. Yo pienso que es una norma no escrita, pero habría que verificar si hay algo al respecto. Estoy de acuerdo contigo, Frank. Francisco Marte está en La Romana, nos manda bendecido equipo, buen día, gracias. Héctor Franco dice, buenos días, entren todos, lamentable el fallecimiento de nuestro sabio, y así tendremos que entrar de nuevo hacia el infinito. Pasa sus restos. Irán y Cuba están en la lista para ser los próximos en recibir un trompón de Donald Trump. Feliz inicio de este mes del corazón y del amor. Gracias, Héctor. Andy Heredia está también conectado. Dice, bendiciones, Trump está en todos lados, Estados Unidos vive la era del terror más grande de todos los tiempos. Ice is everything. Alan, por cierto, estaba viendo que liberaron a uno de los niños que fue detenido. No, a Liam Conejo Ramos. Liam, sí, ya lo liberaron. Por orden de un juez. Exactamente, por orden de un juez. Y voló con su familia a Minneapolis, si no me equivoco. Y incluso los pilotos lo pusieron a llevar adelante. Ha pasado... Ha sido algo horroroso lo que han hecho con ese pequeño. 10 días. Brevemente, él estaba llegando con su padre en un vehículo a la casa. Fue terrible. Y lo asaltó el ICE. Entonces, ahí cogió al niño y lo llevó a la puerta de la casa. Y el guardia al lado. Y el papá del carro, no abra a la esposa. La esposa dice, me llevé de él y no abrí la puerta. Pero una cosa, un niño ahí, mami. No, eso y se lo llevan preso. Esa ha sido una imagen muy, muy dolorosa. Junto con los muertos, porque la gente nada más habla de los muertos, pero muchas de esas imágenes ha recorrido el mundo ese niño. Correcto. Está por acá José Ramírez, nos dice, escogido campeón. Gracias. Jacqueline Pérez está ahí conectada también, feliz inicio de semana.
También está Jocelyn Martínez. Un abrazo calentito para ustedes del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Ella dice un gran abrazo calentito porque decimos tenemos buen clima en República Dominicana, fresca está la mañana, mucha brisa, lo que comentaba Nelson Rodríguez, y saludos a los que están en la Florida, en Estados Unidos, que también están pasando un frío tremendo. Me comentaron que el fin de semana tuvieron temperaturas hasta de 3 grados centígrados. Así que eso es algo muy poco común. En Florida, la gente que está en Miami, la he visto hasta sacando sus botas altas. Saludos a los que nos sintonizan por allá. Arrancamos con información y con contenido para comentar con ustedes. Fede. Efectivamente, el presidente Luis Abinader viajó ayer domingo a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde participará en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, un evento anual de alto nivel que reúne a líderes mundiales, funcionarios expertos y sector privado para debatir sobre el futuro, innovación tecnológica, políticas públicas y sostenibilidad. El presidente Abinader durante la cumbre sostendrá encuentros bilaterales con presidentes suramericanos y con representantes dominicanos. La Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra desde 2013, es una plataforma clave donde convergen líderes de opinión y formuladores de políticas para discutir problemas de oportunidades que enfrenta la humanidad y se realizará del 3 al 5 de febrero bajo el lema Dando forma al futuro de los gobiernos. El presidente Abinader se reunirá junto a otros líderes mundiales para discutir temas como prosperidad económica, oportunidades emergentes. Este evento tiene como objetivo forjar soluciones para los desafíos globales venideros, enfocándose en futurismo, tecnología, gobernanza y cooperación internacional. Bueno, este es un evento que se inscribe dentro de la agenda de eventos multilaterales anuales de carácter no gubernamental, como Davos la semana pasada, antepasada, o como la cumbre que se celebró recientemente de presidentes latinoamericanos, por cualquier entorno que englobe a estas expresiones de interés privado y de poder político en un contexto como el que el mundo está viviendo, es bienvenida. Y bienvenido es también que el presidente vaya para allá, porque ciertamente ahí es que se pueden, hablando, ponerse de acuerdo a las personas, establecer los consensos, y ahí es que se generan las condiciones necesarias para que noticias como la que Nelson señalaba el día de hoy, de que la inversión extranjera rompió el récord del año pasado, ahí es que se empiezan a dar esos primeros pasos. Así que felicidades por eso y esperamos que el presidente pueda venir con buenas noticias. Bueno, hay que saludar esa característica del presidente Abinader de poner el servicio exterior de cara a los intereses nacionales. Me llamó la atención el viaje, pensaba que había posibilidad de que se suspendiera. Me enteré de la semana pasada porque estaba contactando una gente para que viniera aquí a las entrevistas que hacemos en el Caribe y en CDN, y me dijo, yo voy para Dubái. Y ahí me enteré que el presidente iba para Dubái, pero yo veo el mapa y Dubái queda al lado de Irán. Ahí mismito al lado, a tiro de Egipto. A propósito de tiro. Entonces esa zona está en rojo en el calendario, no porque sea feriado, sino por los acontecimientos que se han estado dando. Incluso, a pesar de que ayer creo, Trump dijo que se está negociando, el viernes Trump dijo que había enviado barcos potentes y grandes a las inmediaciones de Irán. Irán contestó de que se juega con la seguridad de sus tropas de Estados Unidos y de la región. Y se está esperando de un momento a otro que ahí arranque un conflicto armado de mayores proporciones que la llamada guerra de los 12 días de junio del año pasado. Entonces es una zona candente. Busquen el mapa y vean dónde está Dubái, dónde está Irán. A no ser que nuestro presidente esté bien orejeado. Y dijeron, no, ahí no va a pasar nada. Pero cualquier error de cálculo, que es el peligro, cualquier error de cálculo puede desatar una conflagración mundial. Pero saludamos que el presidente haga estos viajes y estaremos atentos a su regreso. Es del 3 al 5. El lema es dando forma al futuro de los gobiernos. Es una cumbre mundial de gobiernos. Que el presidente regrese con muchas cosas buenas, pero estemos atentos porque él está, se puede decir, en el punto de mayor conflictividad de la geopolítica en este momento. Está en Dubái,
Y cuando digo a tiro de hit, bueno, ahí está el estrecho de Hormuz, esa es la zona del Golfo Pérsico. Yo pensaba que el presidente iba a barajar ese viaje cuando me enteré la semana pasada, pero allá está nuestro presidente. Buen regreso. Interesante que a esta cumbre que se da en Dubái, Nelson, eso por allá está tranquilo. Interesante ver cómo de la nada hicieron una ciudad con todo. Y ahí va a estar la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. También se va a dar cita allá en Dubái el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez. Esos son algunos de los líderes que van a estar teniendo importantes conferencias. No sé, no veo todavía en la agenda si el presidente va a tener algún rol protagónico como parte de algún panel. Seguramente lo tendrá en el momento en que tengamos la información, pues se las haremos saber. Pero Dubái es una capital, mira, poco islámica, Nelson, ¿viste? Sí, no. Poco islámica, al contrario, uno advierte que se trata de una ciudad en la que se han abierto las lógicas que atan a los países al atraso, ¿no? Que se abre al mundo global, que permite que hayan diferencias en marco de respeto para llevar adelante importantes y transformadores cambios en la sociedad. Lo que el presidente también podría aprovechar, ya que va para Dubái, es ver los cacaotales de Dubái, porque uno de los mejores cacao del mundo ahora es el chocolate de Dubái. No el de nosotros, que somos el primer productor mundial de cacao orgánico del planeta. No, es el chocolate de Dubái. Pero es bueno que estemos allá para ver cómo que se vende el producto, que no solamente se trata de hacerlo, sino de saber venderlo, porque estoy seguro que en Dubái no hay una sola mata de cacao. En absoluto. sembrada. De dátiles puede ser. El presidente anda con varios funcionarios clave. No lo han dicho. Pero me imagino que estará con el ministro del Trabajo, porque hay algo sobre el... Bueno, hay vamos varios a ver. funcionarios clave que tienen que ver con la vivienda, la construcción y todo ese tipo de cosas. Entonces saludamos eso. Yo también creo que no va a pasar nada, pero no hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Estoy de acuerdo, pero es una zona caliente. Pero miren este dato, el viernes que Trump advirtió que podía haber un ataque. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, todos esos países cerraron su espacio aéreo. Claro. Cerraron, dijeron, bueno, si van a bombardear, no van a pasar por aquí. Pero no es porque estén apoyando a Irán ni nada, sino que ellos dicen, no vamos a hacer un brete aquí, Claro. que nos va a perjudicar a todos. Claro. Entonces yo creo que, bueno, Trump dijo ayer que están negociando. Lo que pasa es que ese estilo de Trump estaba poniendo al mundo patas arriba, porque cuando él dice que va a atacar, Exacto. viene el petróleo y sube 4 o 5%. Por eso baja. que el dólar cuesta. Y Por eso que el oro está en 5.000. Por eso y el oro todo está en mundo sale 5.000, huyendo altísima volatilidad. para el oro como activo refugio, pero la gente está buscando el oro, de ese que venden falso en Santiago. El oro. O sea, Claro. no los activos necesariamente totalmente. que están respaldados por oro. Exacto. Y la plata se metió a 112. También. Y si también. decía que Como un llegaba, brincazo. que si llegaba a 100 era la Correcto, última. es Estamos en las finales nosotros, no de la pelota, y no del mundo. Hablando de los finales, vamos a hablar también de lo que ha sido la última declaración del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, quien aseguró este domingo que nadie espera que el PLD lo apoye. Esto al responder sobre posibles alianzas para las elecciones del 28. Aclaró además que será un proceso de escogencia el candidato presidencial del Partido Morado, pero no reveló la fecha exacta. Escuchemos lo que dice Danilo. Todo el que quiera aliarse con nosotros, que se alíe, bienvenido. Pero que no espere nadie que el PLD lo va a apoyar. Bueno, estas declaraciones las Escuche. ofreció a medios de comunicación brevemente tras una asamblea de miembros y militantes del PLD en Santo Domingo Norte. ¿Cómo ven ustedes eso, don Héctor? Bueno, el PLD definitivamente está decidido a echar el pleito. Hay varias señales. A pesar de ese tercer lugar de las elecciones pasadas, de ese 10%, o sea, tocó fondo, el PLD está decidido a echar el pleito. Hay varios aspectos, varias señales que pueden ratificar eso. Uno es la oposición sistemática y planificada que está realizando el PLD. Ellos no han mancado, solamente ahora en la pausa de diciembre, y ahí se dieron también algunas declaraciones puntuales, sobre todo con el tema de los precios, pero el PLD se ha mantenido todas las semanas tocan un tema, ellos tienen su semanal, yo digo, sacan
ponen en la palestra un tema distinto a través de una rueda de prensa, muchas veces vinculado a la declaración que ha dado el fin de semana previo el expresidente Danilo Medina. Otra señal es que ya es un hecho que van a realizar un proceso, todavía no se saben los detalles, pero van a realizar un proceso para definir con anticipación la candidatura presidencial. O sea, ellos están conscientes de que no pueden competir con un partido en el poder cuyo candidato todavía no se sabe, pero claro, tiene la ventaja de que está en el poder, y con otro partido que hace mucho que tiene su candidato definido, que es la Fuerza del Pueblo, que tiene a Leonel Fernández, que uno sabe que hay un 99.9% de probabilidades de que sea Leonel Fernández el candidato. Entonces hay una decisión ya de realizar ese proceso, de seleccionar, definir de manera anticipada al candidato o candidata presidencial. Tienen que cuidar los detalles para que no haya choque con la ley, para que no vaya alguien al Tribunal Superior Electoral, para que la Junta Central Electoral no le llame la atención. Pero es una decisión, de hecho ya está seleccionado, ya está convocado el Comité Central, que va a definir cuál es la lista de los aspirantes. Y este último mensaje de Danilo Medina, dirigido específicamente, directamente a los primos de la Fuerza del Pueblo. Ellos se dicen primos cuando están en buen ánimo. Los primos, Fuerza del Pueblo y PLD, porque son familias realmente. Pero este mensaje está dirigido a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández, que por cierto ayer otra juramentación de ex PLDistas. No hay sorpresa porque el ex senador José del Castillo Sabiñón, desde hace mucho tiempo, desde antes de renunciar del PLD, que fue hace como 6 o 7 meses, se sabía que iba para la Fuerza del Pueblo. No hay sorpresa, pero es otro golpecito que le da la Fuerza del Pueblo al PLD. Pero yo entiendo que esta declaración de Danilo Medina es de que un mensaje claro de que no cuenten con ellos, de que ellos van a trazar su ruta, van a trazar su camino de cara a las elecciones del 28. Sí, mira, brevemente, Danilo impregnó de emoción su discurso de ayer, porque ayer mismo fue que lo juramentaron a Castillo Sabiñón. Ese es el transfugismo en pie. Tú te vas de un partido, al poco tiempo ingresas en otro, te reciben como un héroe, pero tú no has hecho ningún cambio ideológico, político, tú no has dicho nada que varió de que tú saltaste de un partido a otro. Probablemente haya gente que piense, yo no necesariamente no pienso así, que Castillo Sabiñón está viendo más posibilidades ahora a la Fuerza del Pueblo electorales que al PLD. Por eso que yo no ensalzo mucho el transfugismo. Lo otro es que eso de Danilo, que no se va a aliar con nadie, que el que quiera se junte con nosotros, eso va con el discurso, pero en la realidad, a la hora de los hornos, vamos a ver qué decisión final adopta el PLD en la lucha por el poder. Eso es para consumo público y para ánimo de su militancia. Lo otro es, Abel sugirió el viernes o el jueves que el candidato presidencial del PLD se escoja mediante encuestas, que se seleccionen varias encuestadoras de prestigio, de solvencia, y sometan a los que aspiran a ver quién tiene mejores porcentajes. Eso ha sido rápidamente desnaturalizado, desmentido por la cúpula del PLD, pero Abel hace esa propuesta acompañada de otra que le den 8 meses a cada aspirante para que recorra el país. No sé, el cuarto de guerra ya Abel elaboró una nueva fórmula, encuesta y 8 meses de campaña para ver cuál va a ser el candidato que garantiza el triunfo. El tema no es el cuál ni el quién, sino el cómo dentro del marco de la legalidad. Porque que el problema es que la ley electoral está ahí, como el dinosaurio de Monterroso. Usted se levanta y ahí está la ley. La ley que el PLD hizo, por cierto, y que duró 12 años con ella guardada en una gaveta. Entonces, esos polvos han traído estos lodos, en el sentido de que los tiempos son los tiempos, aunque la realidad política es la realidad política. El desafío que tiene la oposición, como tú señalabas, Héctor, no sabemos quién será el candidato al gobierno, pero sabemos que es el candidato al gobierno. Y la oposición tiene todo el derecho, y en la Fuerza del Pueblo el tema está muy claro o semiclaro, pero en el marco de la claridad. En el PLD tienen todo el derecho, dentro del marco de la legalidad, hacer las movilizaciones necesarias, como esta que vimos ayer, que permitan que ese partido construya
más fortaleza interna como contrapeso necesario y que fortalezca su capacidad de propuesta a la sociedad. A propósito, Delson, de lo que decía de ir de un partido a otro, en el día de ayer, parafraseando a Churchill, José del Castillo decía, lo reseñan varios periódicos y lo voy a poner entrecomillado por El Día, comillas, que algunos cambian de convicciones por amor a su partido, otros, como yo, cambiamos de partido por amor a nuestras convicciones. Eso fue lo que arguyó el ex senador del PLD, ex ministro de Industria y Comercio del PLD y es miembro del comité político del PLD cuando fue juramentado ayer en la Fuerza del Pueblo con los mismos rangos, sin pasar combate. Tiró la puerta por la ventana porque se llevó hasta la esposa de camino. Y 300 dirigentes. Ah. Y 300 dirigentes, porque José del Castillo es un dirigente, sí, ciertamente, no desdeñable, desde luego. A mí me llamó la atención. Castillo Sabiñón. Castillo Sabiñón. Sí, porque el papá es Castillo Pichardo. Exacto, él es Castillo Sabiñón. José del Castillo es este ya. A mí me llamó la atención, no sé si usted tendría que indagar más, al margen de lo que pueden ser las convicciones personales de José del Castillo Sabiñón, etcétera, de cambiar el partido, de irse a la Fuerza del Pueblo, que creo que hay un vínculo importante con Omar Fernández y que además lo destacó en su discurso del día de ayer, en el momento en el que se coloca la gorra verde, porque menciona a Leonel Fernández, pero también incluye a Omar Fernández. Entonces entiendo que quizás esa movida tiene que ver con esa afinidad que quizás se tenga, a lo mejor no tanto con José del Castillo Sabiñón, sino con su esposa, con Chariné, con quien creo, si no me equivoco, que Omar Fernández compartió en la Cámara de Diputados. Pero bueno, al margen de eso, compañeros, no quiero que se me vayan los minutos, nos queda poco para hablar sobre el tema de Venezuela, y es que la diáspora en el país se mantiene optimista ante el anuncio de que República Dominicana y el país suramericano reactiven los consulados y las conexiones aéreas entre sí, tal y como dio a conocer la Cancillería de la República Dominicana y la Cancillería venezolana. Vamos a ver el reporte de Keren Lucas, si no es demasiado extenso, y después les digo un par de cositas. Ya ven, dale. El hecho de que el canciller de Venezuela, Iván Gil, anunciara mediante redes sociales que en los próximos días ese país y República Dominicana reactivarán las actividades consulares en ambas embajadas y las autoridades acordaron reactivar la conexión aérea, representa para la diáspora venezolana la oportunidad para ponerse al día con su situación migratoria. Para nosotros es muy positiva porque el problema de documentación de los venezolanos aquí en República Dominicana es bastante grave, ya que muchos tenemos los pasaportes vencidos, hay niños que han nacido aquí en República Dominicana que no tienen el debido proceso de por lo menos de su partida de nacimiento. En julio del año pasado, Nicolás Maduro ordenó el retiro del personal diplomático en suelo dominicano y suspendió los vuelos comerciales. Todo esto como respuesta a que el presidente Luis Abinader no reconoció la victoria de Maduro en las elecciones del 2024. Tras la captura de Maduro, el 3 de enero de este 2026, Soraimar Rivas, coordinadora de activismo de 20 Dominicano, confía en que se producirá una efectiva transición gubernamental, pero hace la siguiente advertencia. Cuando todos los presos políticos sean excarcelados, empezará la nueva transición con democracia. Sin embargo, afirman todavía faltan miembros del régimen chavista por ser capturados. Estamos hablando de Diosdado Cabello, estamos hablando de Padrino, estamos hablando de la vicepresidenta que también tiene su expediente, el hermano que también tiene su expediente, pero independientemente de ellos, hay una cantidad de gente que le ha hecho muchísimo daño. ¿Me entiende? Te puedo dar ejemplos, Freddy Bernal es un asesino. Está también la que era la jefa de las prisiones, que también es de ese combo. O sea, es que mira, nos han hecho daño mucha gente. Van a ser capturados, si no lo hace los Estados Unidos, en algún momento la justicia venezolana, cuando vuelva a ser justicia independiente, los va a capturar. Los venezolanos consultados dijeron confiar en que Nicolás Maduro será severamente condenado por el gobierno de los Estados Unidos y confían en que María Corina Machado, quien denominan como ganadora de los comicios del 2024, ocupará la presidencia de Venezuela.
Keren Lucas, CDN. Mira, lo que ha pasado en Venezuela en apenas un mes, menos mal que llegó febrero. Y si enero nos trajo tanto, Perdón, un mes no, esperemos. 29 días. No, 31. Y te voy a decir por qué. Porque el 31, el día 31 de enero, yo tenía ¿Tú estás contando la negociación de cuando lo vendieron? No, yo estoy Que fue antes del contando. Si usted calcula lo que ocurrió, al 31 de enero, digámoslo así. Al 31 de enero, lo último que supimos fue que Delcy Eloína Rodríguez, que se cansó de decir rodilla en tierra, que se cansó de decir yanquis váyanse a no sé dónde, etcétera, dice bienvenida una ley de amnistía para superar todos los delitos políticos desde el año 1999, año en que, como saben ustedes, Hugo Chávez tomó el Palacio de Miraflores por los votos en aquella oportunidad. Y lo que ha terminado por ocurrir en Venezuela hoy lo narran las cárceles, como por ejemplo el Helicoide, el centro de tortura más grande, pienso yo, de América Latina. Y no lo digo de manera alegre, lo han avalado así distintas organizaciones de derechos humanos. Y si usted no lo cree, vayan a ver lo que han hecho con Oscar Castañeda, un preso político del que supimos ayer y de quien hay registro audiovisual de cómo hablaba, de cómo se expresaba ante una multitud hace meses, pidiendo libertad para presos políticos que habían sido encarcelados, sobre todo en la frontera colombo-venezolana, y que meses después, cuando es excarcelado, porque hay que decir esto, son excarcelados, aún no han sido liberados de manera formal, porque sus procesos siguen en curso, se reúne con su familia y ni siquiera les reconoce, se le advierte turbado, se le advierte totalmente desorientado. Y yo me quedé con el testimonio de uno de estos presos políticos que decía, cuando pudo hablar brevemente con la prensa, algo que a mí me marcó y que era algo así. Yo tengo 18 meses que no puedo verme el rostro en un espejo, por lo tanto se me estaba olvidando cómo yo era. Se me estaba olvidando cómo yo me veía, se me estaba olvidando mi propia cara. Y digan ustedes si eso no es tortura, si eso no es un régimen criminal. Ese régimen criminal en enero de este año pasó a tener a su principal líder extraído del poder, llevado a una cárcel en Estados Unidos. Empezó a liberar presos políticos en el país en donde ellos decían que no había ni un preso político. Se ha anunciado flexibilización y apertura al diálogo, se ha llamado a una implementación y ya aprobación en segunda lectura incluso de la nueva ley de hidrocarburos que le da el paso a empresas extranjeras, empresas privadas, no solamente estadounidenses, también por ejemplo españolas y británicas, a que vayan a Venezuela, exploten petróleo y no tengan que pasar por el sedazo del Estado criminal. Y sí, por supuesto, participar en una lógica distinta a lo que se había hecho hasta ahora, en la que la dinámica solamente pasaba por el término expropiación. Finalmente se ha anunciado el cierre de este centro de torturas que se llama el Helicoide. Y el último punto tiene que ver con la llegada a Venezuela de la nueva encargada de negocios del gobierno de Estados Unidos. Sobre las posiciones de lo que vaya a ocurrir a continuación, yo coincido con Nelson Espinal Báez, que escribe hoy en el periódico El Caribe, creo que da una entrevista, Nelson Espinal, y dice que estamos en un periodo pretransicional. Porque es cierto que la expectativa de mucha gente es que Delcy Eloína ya no esté en Miraflores. Es cierto que uno quisiera ver que fuera pues otra dinámica política, pero también es cierto que el pragmatismo debe ser clave para este tipo de procesos difíciles, pero que sean ellos. Es más, qué bueno que sean ellos. Los que hasta ahora habían dicho no volverán y que ahora tengan que decir sí, señor. No sé cómo lo ven ustedes. Nelson, ¿qué tú crees? No, vamos a la pausa. Vamos a pausa. Sí, nos cayó. Vamos. Vamos a conversar con Pedro Balbuena, él es abogado de la defensa de José Ramón Peralta,
La acusación en su contra ha entrado en una nueva etapa, no sé cómo ustedes le llaman, los abogados, la exposición, la defensa, pero sí empezamos a conocer los argumentos con los cuales José Ramón Peralta se está defendiendo de la acusación. Buenos días, abogado. Muy buenos días para ustedes. Muchísimas gracias por tenerme aquí y darme la oportunidad de expresar algunas ideas en torno a este tema tan importante. ¿En qué fase hay que estar? Bueno, estamos en la audiencia preliminar, es una etapa de filtro de la acusación, o sea, para sopesar hasta qué punto es una acusación que merece ir a la etapa siguiente, que es la etapa de juicio. Entonces, digamos que un poco se trata de evaluar ya con un poco más de profundidad los méritos que tiene la persecución penal que ha promovido el Ministerio Público. Abogado, he visto que ustedes han acusado de una manera pública al Ministerio Público de falsificar pruebas, de falsear documentación que estaría en el expediente en contra de su cliente. Me gustaría que usted pudiera ampliarnos sobre ese particular. Voy a ir en primer término sobre lo que es más importante en torno a este tema, porque el tema de manipulación de los elementos probatorios sí, tiene un eje central, que es, digamos, lo que podría decirse constituye perdón, la base fundamental de la acusación. La acusación del señor Peralta descansa en la declaración de una persona y a partir de ahí se construye todo el resto. Esa persona, que es alguien que confesó haber cometido infracciones que ahora se imputan a Peralta, que confesó haber manejado dinero ilícito según su propia afirmación, es la misma persona que se pretende establecer como pieza fundamental de la acusación de Peralta, para probar la acusación de Peralta. Pero esa persona primero es un acusado que no fue procesado por el Ministerio Público. O sea, fue interrogado en 2 ocasiones como acusado, porque lo hicieron comparecer con abogado, porque le formularon cargo, le dijeron que había una investigación en curso, y sin embargo, extrañamente, no fue procesado. No es que se haya tomado una medida alternativa, como podría ser, por ejemplo, un procedimiento abreviado que se hizo con Pagán, o que podría ser un criterio de oportunidad que se hizo, por ejemplo, con Mimilo. Es que pura y simplemente se optó por no acusarlo. Y esa persona se pretende ahora introducir como testigo. Pero eso no es lo peor en relación con la admisibilidad de esta prueba. Lo peor es que esa persona, en una declaración que dio en el año 2021, narra una historia en la que involucra como participantes en estos delitos a otro grupo de personas, entre los cuales estaba Mimilo, Crisóstomo y Ureña, indicando incluso cheques que él cambió para entregárselos a esas personas en sitios de la capital, de aquí, del Distrito Nacional. Y posteriormente, al año siguiente, dice exactamente la misma historia, pero sustituyendo los sujetos responsables, diciendo que a través de Pagán se le iba a entregar ese dinero a Peralta. O sea, a mí me parece que para el sistema de justicia debería llamar poderosamente la atención el hecho de que una persona sea utilizada como una especie de testigo utility, porque también esa persona está en otro proceso, que es el proceso antipulpo, en donde intervino también como testigo. Entonces, todo esto pone en cuestión la dimensión ética de la persecución penal, porque si, por ejemplo, una autoridad interroga a una persona en una primera ocasión, como por ejemplo ocurrió en este caso, en el 2021, y posteriormente lo interroga de nuevo, y esa persona le narra una historia distinta, no parece razonable que el que le investiga le diga, pero venga acá, usted en tal ocasión dijo tal y tal cuestión, de tal y tal manera. ¿Qué le ha hecho a usted cambiar de posición ahora para decir que eso no ocurrió así, sino que ocurrió de esta manera? O que el interviniente no fue tal, sino que fue esta otra persona. O sea, son cuestiones que desde el punto de vista de un observador razonable, porque no vamos a hablar ni siquiera de una persona experta en derecho, un observador razonable le tiene que llamar la atención que hay algo extraño entre una cosa y otra, porque la gente no cambia de opinión de esa manera. Pero aparte de eso, y lo que es mayor, que digamos es lo que confirma esta razonada sospecha nuestra, es el hecho de que esa persona, a pesar de que confiesa un crimen contra el Estado, que envuelve
sumas millonarias, sin embargo, no se le procesa. Pero no solamente que no se le procesa, que aparte de eso el Ministerio Público no recurre al procedimiento que establece la ley para utilizarlo, por ejemplo, como testigo de la corona, como se le llama actualmente a este tipo de testigo. Ni siquiera cumple con esos requisitos y se pretende que se admita una prueba con esas características para ir a una etapa siguiente. Hay una prohibición legal de que pueda ser admitido. No es un tema de credibilidad solamente, es un tema de ética de la persecución y es un tema de reglas procesales que impiden precisamente por estos sesgos que una persona pueda en esas condiciones intervenir y ser admitido como testigo en el proceso penal. Con ese cuadro que usted ha descrito, que usted señala la falta de evidencias o evidencias débiles, quizá una pobre acusación, ¿verdad? Sería el término. ¿Cuáles son las expectativas de la defensa del señor Peralta y en qué tiempo debería producirse un desenlace? Yo quiero agregar algo más al tema. Fíjese, ustedes que tienen muchísima experiencia en la comunicación, notarán que las persecuciones penales se inician con una grandilocuencia, con que hay un caso blindado, con que tenemos esta prueba y le llevan a los tribunales y las cámaras recogen cantidad de cajas amarillas que supuestamente contienen evidencia, Y sin embargo, cuando usted va a una audiencia preliminar, por ejemplo, como esta, en la que tiene que ponerse de manifiesto qué es lo que usted tiene, para ir más adelante, resulta que no hay absolutamente nada. O sea, papeles que tienen que ver con la familia, acta de nacimiento de los hijos, documentos bancarios de los hijos, papeles de la TSS de sus empresas, certificados financieros que pertenecen a empresas que no están ni siquiera imputadas, y se pretende que con esas pruebas se pueda pasar a la etapa siguiente y que se pueda procesar a una persona. Creo que el problema fundamental de todo esto está en que el Ministerio Público hace las acusaciones para la prensa, no las hace para el tribunal. Porque aparte, esas acusaciones que tienen 2.000 y 3.000 páginas, usted las va buscando y las imputaciones no son de hechos, son afirmaciones en el aire que no tienen ningún tipo de respaldo. Entonces, que en un Estado de Derecho, ¿qué debe pasar? Lo que debe pasar en un Estado de Derecho, si esto ocurre como yo le estoy diciendo, porque ustedes están también creyendo lo que yo le estoy diciendo. Parto de la idea de que ustedes están tomando la palabra mía por y simplemente, ustedes no tienen constancia de lo que les digo. Pero si un juez constata que eso es de esa manera, que hay una prueba testimonial amañada que se pretende llevar a juicio, lo que corresponde ante eso es claramente dictar un auto de no lugar. No tiene que verse más allá para darse cuenta. Si la prueba fundamental no sirve y no es admisible, ¿en base a qué se va a celebrar un juicio sobre el fondo? Y sobre todo, ¿para qué llegamos hasta este momento? Entonces, esa es la posición de la defensa en este caso, a grandes rasgos, obviamente. No estoy yendo sobre otras cosas particulares que son tan importantes quizás como la que he venido narrando. El expediente no está desglosado en otras partes también. Hay otras partes acusadas envueltas en el mismo. ¿Cuáles son las expectativas de tiempos procesales de esta etapa preliminar que se está conociendo? Porque usted habla ahorita de algo que comenzó en el 2021. Exacto. Y estamos en el 2026. Entonces, ¿cuándo tendremos una sentencia de lo que sea sobre la mesa? No una sentencia, digamos, sino una decisión. La decisión sobre la etapa. Sobre esta etapa. Sí, sí. Sobre esta audiencia, etapa. de Estamos en etapa preliminar. final. O sea, falta intervención del imputado que le tocó el último de los turnos. Le falta culminar este jueves. Después de ahí vendrá la réplica del Ministerio Público y los querellantes del Estado y los particulares, y después de eso vendrá entonces la contrarréplica de la defensa, que ya yo asumo que en unas 2-3 semanas máximo el tribunal habrá conocido el caso y el asunto estará en estado de recibir decisión. De si va o no va a fondo. Exacto, ese es el pronóstico que yo tengo. Mira, haciendo memoria, porque no tengo los documentos, en algunos de estos expedientes hay acusados que también están en otros. En el caso de Peralta creo que también está Donald Guerrero. Sí, correcto. Sí, así es. Se decía de Peralta el poderoso ministro administrativo. ¿Cuántas personas más y qué conexión hay con su desempeño como funcionario? ¿Cuántas personas más hay en el proceso? Usted dirá, bueno, una multitud. Y
¿Cuántas personas? Bueno, ahora quedan los 3 ministros principales y quedan como 14 personas más. ¿Cuáles son los 3 ministros principales? Son 30, el Calamar tiene 31 personas. Entonces está porque Peralta, también se separó. está Hay que Donald, ¿y cuál es el otro ministro? Gonzalo Castillo. Y Gonzalo, están los 3. Okay. Claro. Porque la idea que yo tengo de este proceso que fue un proceso diseñado de esa manera con otros propósitos. Ahí se arrastrarían a los otros en ese tipo de defensa suya. Bueno, la prueba de la que estamos hablando tiene que ver con José Ramón Peralta exclusivamente, pero ese mismo tipo de problema, por ejemplo, ocurre con Pagán. El caso de Pagán, que también tiene que ver con Peralta, a Pagán se le acogió un procedimiento penal abreviado y está condenado a 5 años. Sí. Se ha querido introducir como testigo en este caso sin cumplir con el requisito de pasar por un criterio de oportunidad, por ejemplo. Pero aparte de eso, el caso de Pagán es curioso porque la ley dominicana establece que la condena a una pena criminal acarrea la degradación cívica. Y la degradación cívica, entre sus consecuencias, tiene la prohibición de que una persona pueda ser testigo. O sea que si Pagán fue condenado por ese crimen en aquel otro proceso, no puede ser testigo. Su calidad está anulada. Está anulada por 5 años hasta que acabe la pena, que es otro tema claro, imbatible desde mi punto de vista, que impide que ese otro testigo, que es un testigo que de alguna manera sirve, ellos se referencian mutuamente, Bolívar, Ventura y Pagán, cada uno quiere confirmar lo que el otro dice, aunque cuando se trata de delaciones premiadas, por ejemplo, cuando se trata de declaraciones de imputados, que es lo que ocurre en este caso, un imputado no puede confirmar la teoría del otro si no encuentra algún tipo de prueba que no sea su propia declaración que sirva para confirmar esa cuestión, porque sería muy fácil. O sea, yo me voy a salvar de este proceso imputando a quien sea y la confirmación de mi declaración la va a dar precisamente otro que está en la misma situación que estoy yo de imputado. Entonces, hay que tomar en cuenta, y es peligroso para la justicia y para la verdad, porque los procesos penales debería rescatarse la idea fundamental. Lo que se juzga en los tribunales son hechos y esos hechos deben ser probados. En este caso existe una apariencia terrible de que lo que se están persiguiendo son personas y no hechos. Y cuando pasamos de un derecho penal de acto como el que tenemos en República Dominicana a una especie de derecho penal de autor, se va perdiendo la justicia en el camino, porque no puede haber un juicio sin verdad. Un juicio sin verdad no vale de nada, ni sirve para combatir la delincuencia, ni sirve para combatir la corrupción. El efecto aleccionador del derecho penal está precisamente en que las personas paguen por lo que han hecho y no por lo que son. Y a mí me da esa impresión en este caso de que Peralta está más ahí por quien era o por quien es como persona que por los actos que pueden serles imputados, que no son ningunos en ese caso. Abogado, más allá de la calidad y la cualidad y el origen de estos testigos que usted menciona y la forma en la que el Ministerio Público que usted cuestiona ha llevado adelante el proceso, ¿cuáles son los elementos que la defensa de José Ramón Peralta tiene para destruir la hipótesis del Ministerio Público, si así fuese, de que hubo enriquecimiento ilícito, de que hubo un proceso de recepción de sobornos, etcétera? ¿Cuáles son los elementos al margen del origen de ese testimonio? Porque entiendo que no podrá fundamentarse nada más en ello. Bueno, lamento decirle que es así. O sea, la persecución contra Peralta, que no lo acusan de enriquecimiento ilícito, eso no es una imputación que está referida a él. Sí. Todo depende de la declaración de esas dos personas. A partir de ahí se construye una narrativa. Le voy a explicar porque esto es importante. Por ejemplo, la acusación comienza por afirmar que en el año 2019, antes de las primarias del PLD, hubo una reunión en el Palacio Nacional. Eso lo dice la acusación. Sí. Sin embargo, de esa reunión, la única, digamos, supuesta prueba que existe es el testimonio de Pagán. Es la Pagán. declaración de Pagán. Es el testimonio de Pagán. Entonces usted va más adelante y ve que también supuestamente se buscó un dinero y se le entregó a Pagán para entregárselo a José Ramón. Pero de nuevo usted ve que la única prueba que hay de eso testimonial es la que dice, es la palabra de Bolívar Ventura y la palabra de Pagán.
Y no existe ni siquiera rastro de una comunicación entre Pagán y Peralta. No existe ningún tipo de evidencia alterna que diga que esa reunión ocurrió en el Palacio. Entonces, todo se limita. No hay evidencia documental y técnica de... ¿Y qué elemento de causalidad hay y de linealidad entre esa supuesta reunión donde supuestamente se decidió algo y cómo eso se concretó en los hechos? Sí, porque el diseño de este caso, por eso yo digo que es un artificio. Este caso se dice que hubo esa reunión en donde supuestamente el expresidente de la República, Danilo Medina, había instruido a personas para que salieran a buscar dinero para sin la campaña importar que era ilícito el dinero. O sea que al presidente de la República se le ha querido sindicar como persona que instruye para cometer un delito. A mi juicio lo que se quería era incluirlo en este proceso como el autor principal, el eje fundamental sobre el que giraba esto, porque supuestamente él dio instrucciones para eso. Pero eso solamente existe en la boca de una persona que no puede ser su propia prueba de su propia credibilidad. ¿Cómo puede creerse eso? Pero aparte de eso, la ejecución de ese plan, que es un plan supuestamente de procurar dinero, quienes la procuran son aquellos que precisamente ahora sirven como testigos para acusar a otras personas. Lo que sí está claro en este caso es que Bolívar y Pagán recibieron dinero, eso está claro. Lo que está claro es que ese dinero también lo recibieron Mimilo, Crisóstomo y Ureña. Eso sí está fuera de duda, eso está fuera de duda. Ahora, construir a partir de lo que ellos dicen que fue otro, porque eso es muy sencillo. Yo recuerdo en Puerto Plata yo soy de Puerto Plata, hacían una historia de dos amigos que se encontraron en el entierro de un tercer amigo. Y uno de los amigos le dice al otro, pero ven acá, tú me debías 50 pesos y no me lo has pagado. Dice, que yo te lo debía, yo te pagué ese dinero. Sí. Y él decía, no, tú no me has pagado. Dice, ¿y cómo que tú me lo pagaste? Dice, sí. Y señaló al que estaba en la caja. Yo te lo mandé con ese. Yo te lo mandé con ese. Entonces, de alguna manera, es muy fácil usted hacerse de dinero de esa manera, lo reconoce de esa manera que usted se lo cogió y después usted simplemente se libera de la persecución diciendo que fue otro. Esa no es una persecución penal propia de un Estado de Derecho, porque así sería muy sencillo. Ese es un negociazo. Si uno pudiera ampararse en ese tipo de mecanismo, usted puede hacer eso y eso es una maravilla, porque simplemente le basta con echar otro al medio y ya el otro que vea cómo lo resuelve. Entonces, por eso es que hay que rescatar la idea de que para que un proceso pueda caminar correctamente, tiene que ser sobre la base de pruebas, tiene que ser sobre la base de acusaciones serias y tiene que ser sobre la base de una persecución que, independientemente de que se valga de las herramientas que establece la ley para este tipo de cuestión, como un testigo, por ejemplo, que le pueda servir de orientación a la investigación, sea algo que pueda ser contrastable, que pueda ser testeable como algo fiable para el proceso. Hay un fiscal peruano que no lo puedo citar de memoria, pero que insistía en algo que usted ha subrayado un par de veces, que no hay responsabilidad penal de la persona, sino responsabilidad penal de los hechos. Creo que sí, que eso no resiste otra lógica, y más en el contexto de que se comenzó con la instalación de este gobierno de cierta persecución a determinado funcionario de determinado litoral. No sé cuál ha sido el derrotero de los otros casos, pero ¿usted cree que en el caso de José Ramón Peralta podría haber un precedente que cambie el curso de la lógica que han seguido todos estos procesos acusatorios? En el sentido de que mandan a todo el mundo a juicio. Usted querrá decir, supongo yo. Nosotros esperamos que sí. Nosotros confiamos en que el sistema de justicia sea capaz de ver lo que estamos tratando de explicar. Y que por fin, de alguna manera, para procesos como estos, tenga importancia lo que ocurrió. Porque yo no creo que sea importante ni bueno para el sistema de justicia que los procesos lleguen a juicio por el simple hecho de que sean grandes, por el simple hecho de que involucren a personajes que quizás de la política se entienda en un momento determinado que deben ser procesados, porque en este caso es el inicio de algo que podría ser muy peligroso. En otros países ha pasado también. O sea, es la criminalización de la política. Usted diseña estrategias para arruinar a su adversario político a través de persecuciones penales.
Y esto podría tener otro derrotero. Hay países en nuestro litoral que a cada rato hay una acusación contra un presidente y no hay tranquilidad ni siquiera para llevar a cabo las más elementales actividades propias de una democracia. Entonces hay que tener cuidado también. Por eso es importante, sobre todo en persecuciones penales de esta dimensión, que los casos, la solidez no sea simplemente mediática. La solidez tiene que estar contenida en pruebas, en acusaciones concretas que sean susceptibles de ser sometidas a escrutinio y que puedan salir exitosas de ese escrutinio. El proceso penal no puede moverse sobre una base tan endeble como una acusación que cuando usted llega al tribunal de juicio ni siquiera se sabe cuál es el hecho que se imputa. Usted lee esa acusación entera y ellos afirman, por un lado, fulano hizo coalición de funcionarios con qué sé yo quién, estuvo en una reunión, y usted no ofrece prueba con respecto a las proposiciones de hecho que usted formula. Porque si de lo que se trata es del hecho, usted debería describir el hecho con corrección para que se comprenda hacia afuera y para que la persona contra quien se dirige la persecución esté en condiciones de defenderse. Una acusación, la acusación que se hizo recientemente contra Maduro tiene 60 páginas, pero los norteamericanos son cuidadosos en indicar, mire, yo lo estoy formulando a usted el hecho siguiente, tal hecho, en tal fecha usted hizo esto, usted hizo esto y usted hizo esto. Y con respecto a eso, yo tengo tales y tales y tales evidencias. Ese sería, digamos, quizá un entorno ideal para que pudiésemos hablar de un proceso de verdad penal, no solamente para el imputado, porque no es un tema de que venir a cacarear debido proceso, sino un proceso que respete la verdad. Lo que nosotros deberíamos como país exigir es que en los juicios penales se vaya a discutir hechos y pruebas. Y en este caso no existe ni una cosa ni la otra. Bueno, se agotó el tiempo previsto, pero brevemente, no sé si te traicionó el subconsciente o que tú crees lo contrario. Tú mencionaste una especie marina al referirte a otro expediente. Hay un debate y una sentencia del Constitucional. ¿Qué tú opinas de eso? Y una advertencia del presidente del TCD de que no se está cumpliendo. Usted sabe que existe una queja del Tribunal Constitucional de que los destinatarios de esa sentencia no le hacen caso. Eso pone en cuestión dos cosas. Bueno, brevemente. Sí, muy brevemente. Lo primero es que está claro que crear ese tipo de estigma con relación a personas que figuran como imputados es una cuestión que atenta al principio de dignidad de la persona. Pero lo otro, y que es tan importante como lo anterior, es que quizás sea el momento de comenzar a exigir que los precedentes del Tribunal Constitucional tengan la fortaleza y sean acatados por sus destinatarios, que en este caso, hasta donde tengo entendido, siguen utilizándose en algunos casos este tipo de mote para los procesos. Bueno, yo creo que el Ministerio Público debe salirse de pelear en esa esquina. En el aniversario del Tribunal Constitucional, el presidente reiteró la advertencia y le preguntaron a la señora procuradora y ella contestó con una sonrisa. Se quedó en el aire eso, ella se sonrió. Pero vamos a ver. Muchas gracias a Pedro Balbuena, abogado de la defensa de José Ramón Peralta. El jueves, dijo usted que... Continúa la audiencia preliminar, jueves y viernes. Bueno, a la pausa. Lunes 2 de enero, vamos a ver ya, de febrero, ya enero lo dejamos atrás, vamos a ver a propósito de ese caos financiero que nos deja enero cuando se va y de esas expectativas que febrero pues tiene. Vamos a ver con nuestro analista económico, Diego Sosa, un tema importantísimo y hasta cierto punto contradictorio, pero veremos cuál será la explicación final de cómo la competencia deshace la fuerza. Muy buenos días a ustedes en estudios y a todo el que nos sintoniza por CDN Canal 37 o en el canal de YouTube de CDN. Sí, hoy traigo este tema. La competencia deshace la fuerza. Es que hay un lema, un refrán que dice que la unión hace la fuerza, pero la competencia la deshace. Nosotros hemos vivido una crianza muy competitiva. Ya los años 90 se convirtieron en una competencia muy fuerte. Somos muy competitivos. Pero ser competitivo y ganarme a mí mismo es una cosa, porque yo quiero ser mejor yo. Pero ser competitivo
y querer ganar de todas formas, que es lo que le pasa a mucha gente, que no importa cómo gana, sino ganar, no importa que el otro pierda, sino ganar, no importa que el otro gane, sino que yo gane, entonces comenzamos a ser diferentes con relación a nuestros objetivos. Porque el objetivo se convierte en que el otro pierda, no en que yo gane. Y esto nos lleva a la parte del dinero. Cuando yo soy demasiado competitivo, muchas veces entro en un flujo que no es sano. Cuando mi compañero se compra un vehículo, yo tengo que comprar uno mejor porque yo tengo que mostrar que estoy mejor que él, pero no tengo todavía el dinero para hacerlo. Además, si el objetivo de él es tal vehículo, el mío es el mío. Mi dinero yo quiero no usarlo en vehículos, sino en mi casa propia. O tal vez en 2 apartamentos para alquilar. Y la casa mía es una casa donde yo vivo bien, pero no tiene que ser mucho más grande. Pero si yo voy a la competencia, yo tengo que mostrar ese apartamento donde tengo aires acondicionados por todos lados, donde ahí comienza esa competitividad que comienza a llevarse mi dinero. Ese ser el primero no es importante. Lo importante es ser mejor cada día, estar mejor cada día. Por eso yo digo que cuando somos competitivos muchas veces, esa competencia deshace la fuerza del equipo, que muchas veces, si lo trabajo esto en la parte de liderazgo y de trabajo en equipo, pongo a las personas a competir entre ellas y ¿qué gano? No gano un equipo, gano una cantidad de individuos queriéndose meter el pie cada uno. Y eso mismo hago con mi vida. Cuando soy competitivo, cuando vivo en la competencia contra otros, lo importante es lo que los otros vean y no lo que yo sienta realmente. Cuando yo lo que quiero es tener unas mejores finanzas personales, no voy a competir con nadie, sino en tenerlas mejor que el mes pasado. No me importa que la gente no sepa cuánto yo tenga en mi cuenta bancaria, o que yo tengo 3 apartamentos alquilados, o que yo tenga una casa propia. No, yo prefiero alquilar una casa, pagar mucho, que la gente vea y tener un vehículo muy grande, muy llamativo y tal vez muchas deudas. Pero todo el mundo cree que yo soy el que estoy adelante. Adelante, adelante. No eres pollina, eres mofle, estás atrás, atrás. Sí, bueno, lo importante de esto es entender que esa competencia nos puede llevar por mal camino y lo mejor es ser competitivo conmigo mismo, ser mejor cada día, estar mejor cada día. Y cuando tengo un equipo, tengo que ponerlos a ser mejores entre ellos para ser mejores junto con los otros equipos de la compañía para ser una gran compañía, no mejor que otra, sino cada día mejor. Nos vemos la próxima semana por aquí por CDN. Bueno, como todo, las cosas se pueden usar para bien o para mal. La competencia es una fuerza que genera, digamos, unidad, pero mal usada, como nos señala Diego, puede deshacer los esfuerzos, tanto privado como dentro de un equipo. Gracias, Diego, por ese importantísimo mensaje.